Venom Let There Be Carnage finalmente ha llegado a las salas de cine, y si me lo preguntan, la escena postcréditos es lo más destacado de la película, y es por eso que hoy hablaremos de la repercusión tan importante que tiene esta escena para el futuro de Marvel, y unas cuantas cosas de Spider-Man No Way Home, así que métele la intro bien épica. Advertencia, este video contiene el spoiler más grande de Venom 2, por lo que si no quieres saber nada, te recomiendo que salgas del video y regreses cuando hayas visto la película. Aunque claro que si no te has visto ya la escena postcréditos es porque eres anti-spoilers. Dicho todo esto, podemos comenzar. La escena transcurre tal cual después de los acontecimientos de la película, es decir, con Eddie y Venom tomándose un descanso de todo lo que vivieron. Ellos están viendo una película o novela mexicana donde comienzan a hablar de que las personas ocultan cosas, a lo que Eddie le pregunta a Venom que si él le oculta algo. El simbionte responde que más de 80.000 u 80 millones de años de evolución de su raza le han permitido adquirir habilidades que ni él se puede imaginar, a lo que Brock le dice que le enseñe. En ese momento, todo comienza a temblar y un sonido extraño como de Bifrost suena. Ahí ambos se asustan y resultan en un lugar diferente pero similar al que estaban donde Venom pregunta ¿qué pasó? Eddie asume que esto fue causado por las habilidades que el simbionte le comentó, pero este lo niega, a lo que una voz antes conocida suena de fondo. Mientras Venom se transforma para ver dónde están, mira el televisor y es cuando finalmente vemos el noticiero del dailybugle.net transmitiendo acerca de la identidad del Spider-Man de Tom Holland, quien aparece en pantalla. Eddie vuelve a su forma normal y un hombre aparece preguntándole qué hace en su habitación. Esta escena no solo significa la introducción de Venom al universo cinematográfico de Marvel, sino de muchos más. Pero vamos por partes. La primera duda que dejó la escena es el por qué ellos son transportados de la nada hacia el universo del MCU. La respuesta más lógica es por el hechizo mal hecho de Doctor Strange a intentar que la gente olvide que Peter Parker es el Hombre Araña. Como vimos en el tráiler, Strange y Parker alteraron la estabilidad del espacio y tiempo, lo que significó afectar su universo y otros más dentro de los cuales se encontraba el de Venom, y probablemente todo el de Sony y Spider-Man. El único problema e incoherencia que le veo a esta teoría es que el momento en el que ocurre el hechizo de Doctor Strange sería probablemente el final del primer acto o inicio del segundo acto de la película de No Way Home. Por tanto, según las filtraciones, el tema de la identidad ya estaría resuelto para ese entonces. Aunque teniendo en cuenta lo intenso que es Jameson con el tema, seguiría una y otra vez con esto. Otra especulación que se tiene es que esto fue provocado por la apertura del multiverso en Loki, es decir, que el universo de Venom colisionara con la línea del MCU uniéndose, lo que a su vez uniría a Morbius como vimos en su tráiler. Hablando justamente de esta película, podríamos ver que este ya está dentro del UCM al desarrollar sus acontecimientos después de Venom 2. El vacío que encuentro es el cartel del Spider-Man de Tobey Maguire, ya que fusionas dos universos, por lo que entonces Morbius también fue transportado. Esto supone una gran duda para estas películas, y habría que esperar a ver la cinta del vampiro. Siguiendo con el tema de Venom, significa que ahora las historias del antihéroe se desarrollarán en el UCM, por lo cual desde No Way Home veríamos la interacción entre Venom y Spider-Man, para la cuarta película de Spider-Man en el MCU después del nuevo acuerdo entre Marvel y Sony. No diría que para la tercera de Venom, ya que esta exploraría el Venomverse y multiverso de simbiontes. Ahora, pasando de tema, hablemos un poco de las nuevas filtraciones de No Way Home que han ocurrido en los últimos días. Por su parte, tenemos una supuesta escena de Tobey Maguire hablando con Andrew Garfield, más unos audios en los cuales el mismo Peter de Tobey dice que en su mundo Octavius murió, obviamente haciendo referencia al regreso del villano. En el otro audio, él parece decirles a Tom y Andrew que ellos dos tienen lanzatelarañas, a diferencia de él que tiene la telaraña orgánica. Ahora, tenemos que destacar el regreso de uno de los héroes o villanos más destacados de las películas de Spider-Man de Tom Holland, y ese es Tom Spoiler-Man. El actor en sus historias de Instagram subió una imagen promocionando la película de Venom Let There Be Carnage, cosa que no hizo con la primera. Además de eso, abajo se ve que él escribió que los rumores son ciertos. Esto refiriéndose a la introducción de Venom al UCM, su posible participación en No Way Home y probablemente confirmando los rumores de esta tercera película de una forma indirecta con una película que tiene algo que ver con ella. Esta escena abre las puertas no solo para la conexión del universo de Sony y el UCM, sino para muchos otros, como por ejemplo el de X-Men de Fox, y más con el rumor de que Charles Xavier aparecería en Multiverse of Madness. Por tanto, esta colisión de universos significaría más que el Spider-Verse.
Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. Entre ellas la opinión sin y con spoilers de Venom Let There Be Carnage. Tampoco se te olvide dejar tus teorías en los comentarios y lo que piensas de la escena post créditos. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.